Bereshit bara Elohim et asamay beet aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhuto Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque yo soy Elohim, Adonai tu Elohim, fuerte y celoso, y que te ama. Honra. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo a Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Te damos gracias porque en tu luz tenemos luz, porque hemos conocido el amor, porque tú nos amaste primero y diste a tu Hijo por nosotros. Damos gracias porque tenemos el Evangelio eterno, la palabra de vida eterna, el testimonio del Espíritu. Tenemos la palabra de fe, de resurrección, de vida. Tenemos la certeza de tu amor, de tu poder, de tu gracia y de conducir por medio de tu Hijo a los que son tuyos, de cumplir los propósitos, tus propósitos de vida eterna con todos los que son tuyos por medio de tu Hijo. Gracias porque no solo nos ha dado la palabra de vida eterna, sino la palabra de verdad. La verdad eterna la has puesto en nuestros corazones para que tengamos seguridad, para que tengamos certeza de en quién hemos creído, a quién hemos recibido, a quién hemos mirado, aquel que tú diste en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado por nuestras culpas.
Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí Nosami nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, Siemet. Yo soy el Al-Hitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí Nosami nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, Siemet. Yo soy el Al-Hitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Emet. Capítulo número 86 del testimonio del Espíritu que hemos recibido y que continuamos conforme a la gracia, conforme a la abundancia de la gracia del Hijo de Elohim, que por medio de él recibimos todas las cosas, conforme el cielo se abra en esta hora para nosotros y para todos aquellos que siguen este canal, para todos aquellos que reciben el testimonio del Espíritu, donde quiera que estén. Gracia y paz sean multiplicadas. Desea abierto el cielo para recibir la gracia, la paz, la verdad, la revelación de nuestro sumo sacerdote, aquel que entró para siempre en el templo celestial, no hecho por mano de hombre, en la misma gloria de Elohim, y que por medio de su palabra, de la sangre que derramó, por medio del Evangelio eterno, nos ha abierto el acceso a esa misma gloria. Nos ha establecido un camino para que tengamos comunión también con nuestro Padre, con nuestro Creador, y podamos recibir la verdad en amor. Por su gracia, continuamos dando testimonio en este capítulo número 86
del testimonio del Espíritu. La palabra de Elohim, la cual será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino en este día, la cual será luz, pues está en el capítulo 11 y lo vamos a leer del 25 en adelante, en dos capítulos anteriores de este mismo capítulo 11, es decir, en dos publicaciones anteriores hemos tratado acerca de este capítulo 11 y hoy vamos a tratar del 25 hasta el final de este capítulo. Sé que hay abundancia, como dice, cuando el cielo se abre, la lluvia comienza a fluir, la lluvia de la palabra de Elohim, la temprana y la tardía. El cielo se abre para traer las bendiciones de vida para todos aquellos que deseen recibirla. Por eso es que, aunque vamos capítulo a capítulo pero sé que en cada capítulo hay profundidades que a veces no hemos llegado a ellas porque Él no nos da una carga superior a la que podamos soportar, pero en todos los capítulos hay profundidades. Pero lo importante, hermano, no es llenarnos de un conocimiento, sino recibir la palabra de vida eterna, recibir el evangelio eterno, el testimonio del Espíritu, y que sea de bendición y de provecho en nuestras vidas para nacer espíritu. Esto lo aprendí, como dice, Él le dijo a Nicodemo que había que nacer de agua y de espíritu, que había que nacer del Espíritu, y que lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De manera que cuando nacemos de nuevo, nacemos espíritu, porque hemos nacido de carne por medio de nuestros padres en el mundo, en la tierra, pero ahora estamos naciendo del cielo. Estamos naciendo de Elohim, que es espíritu, y como dice, lo que he nacido de carne, carne es, pero lo que he nacido de espíritu, espíritu es. De manera, hermano, que debemos ir renovando nuestra mente al nuevo estatus que tenemos, porque ya no somos carne, ahora somos espíritu y somos guiados por el Espíritu. Somos hijos de Elohim, que es espíritu. Así que estamos siendo transformados a la imagen de aquel que nos creó, de aquel que nos escogió para alabanza y gloria de su nombre. Por eso, hermano, que ya nuestros argumentos, nuestra perspectiva de ver las cosas, y en especial la manera de ver y entender la palabra de Elohim, no debe ser desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva del Espíritu, porque hemos nacido de Espíritu y somos Espíritu. Sé que estoy diciendo algo que quizás muchos no lo entiendan, pero eso lo dice la palabra de Él y es la verdad. Capítulo número 11, vamos a leer del versículo 25 en adelante, donde dice, estoy leyendo en una versión revisada del hebreo al griego y del griego al español. Dijo ella a Yehoshua,
soy yo la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice a él: sí, Adón, he creído yo que eres tú el Mesías, el Hijo de Elohim, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a Miriam, su hermana, en secreto, diciendo: está presente el maestro y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó rápido y venía hacia él. No había venido aún Yehoshua a la aldea, sino que estaba todavía en el lugar donde lo encontró Marta. Aquí dice Marta, no dice Marta, Marta. Los judíos entonces, los que estaban con ella en la casa y la consolaban, viendo a Miriam, que se levantó rápido y salió, la siguieron pensando que iba al sepulcro para que llorara allí. Miriam entonces, cuando llegó donde estaba Yehoshua, viéndolo, cayó a sus pies, diciendo a él: Adón, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yehoshua entonces, cuando la vio llorando a él, la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, se conmovió en el espíritu y se turbó a sí mismo. Y dijo: ¿dónde lo han puesto? Dicen a él: Adón, ven y ve. Lloró Yehoshua. Decían entonces los Yehudim, es decir, los judíos: mira cómo lo amaba. Algunos de ellos dijeron: no podía el que abrió los ojos del ciego, hacer que tampoco muriera. Yehoshua entonces, conmovido de nuevo en sí mismo, al sepulcro. Era una cueva y estaba puesta una piedra sobre ella. En la piedra, dice a él Marta, la hermana del que había muerto: Adón, ya huele pues de 4 días. Dice a ella Yehoshua: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Elohim? Quitaron entonces la piedra. Y Yehoshua levantó los ojos arriba y dijo: Padre, te agradezco porque me oíste. Sabía yo que siempre me oyes, pero dije por la multitud que está alrededor, para que crean que me enviaste tú. Y habiendo dicho esto, gritó con voz grande: Eleazar, ven fuera. Salió el muerto atado los pies y las manos con venda, y estaba su rostro envuelto con sudario. Dice a ellos Yehoshua: desátenlo y déjenlo ir. Creyeron entonces muchos de los judíos, los que habían venido hacia Miriam, y vieron lo que hizo en él. Pero fueron algunos de ellos hacia los fariseos y dijeron a ellos lo que Yehoshua hizo. Reunieron entonces los principales sacerdotes y los fariseos y el Sanedrín, y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si dejamos a él así, creerán todos en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Uno de ellos, Caifás, siendo principal sacerdote aquel año, dijo a ellos: no saben ustedes nada, ni consideran que conviene a ustedes que muera un hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo principal sacerdote aquel año, profetizó que iba Yehoshua a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para que reuniera también en uno a los hijos de Elohim dispersos. Desde aquel día entonces planearon
para que lo mataran. Y Josué entonces no caminaba ya abiertamente entre los judíos, sino que fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y permaneció allí con los discípulos. Estaba cerca el Pesaj de los judíos y subieron muchos a Jerusalén desde la región antes del Pesaj para que se purificaran. Buscaban entonces a Josué y decían entre sí, estando en el Bet Hamikdash, es decir, en el templo, ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Habían dado los principales sacerdotes y los fariseos órdenes para que si supiera alguien dónde está, lo denunciaran para que lo prendieran. Esta es la segunda parte del capítulo 11 a partir del versículo 25. Hemos hablado de la palabra de vida eterna. Hay una palabra de fe que encierra la fe en el Evangelio eterno, que es esta que dice Marta cuando le dice, sí, Adón, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. El Hijo de Elohim, que has venido al mundo. La enseñanza de los apóstoles es que todo espíritu que no reconozca que el Mesías vino como hombre verdadero, no habla por el Espíritu de Elohim. De manera que hay una congruencia entre el Evangelio y la palabra de los apóstoles y en la fe de los que creían en él, de que él es el Mesías, este es el Mesías, este es el Hijo de Elohim, el unigénito de Elohim, que vino al mundo desde el cielo. Es la fe que debemos tener todos. Pero ya hemos visto la resurrección, la palabra del Señor a María, a Miriam en este caso. No te he dicho que si crees verá la gloria de Elohim. La comunión que Él revela con el Padre cuando dice su oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Por eso le decía, hermano, que el sacerdocio de nuestro Mesías es un sacerdocio celestial. Aunque Él estaba en la tierra, Él es el hijo del Adán, que estaba en la tierra, que había venido al mundo, pero sin embargo, Él había nacido espíritu. Él había nacido de espíritu y se hizo hombre para dar testimonio. Es decir, Él nació espíritu, pero se hizo hombre para poder dar testimonio a nosotros. De manera que su sacerdocio es celestial y su comunión es permanentemente con el Padre. Asimismo, cuando usted nace espíritu,
Su comunión es con el Padre. Hemos sido llamados a pertenecer y a ser parte de un reino, del reino de Elohim y del sacerdocio que estableció Elohim por medio de su Hijo. De manera, hermano, que estamos no solo para anunciar el testimonio, para dar testimonio, el testimonio del Espíritu para anunciar al Hijo de Elohim, sino también para interceder delante de nuestro Padre, interceder por el mundo, porque como dice, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y en manera especial interceder por los que son suyos y están en el mundo, como él hizo en el capítulo 17 del Evangelio Eterno, que dijo: no te pido por los que son del mundo, sino por los que son tuyos y están en el mundo, para que verdaderamente reciban el testimonio del Espíritu. Así que creemos en aquel que Elohim envió, en el enviado de Elohim, en el pastor y en el apóstol de nuestra fe. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado, de manera que él es el apóstol de nuestra fe, sobre la cual estamos edificando nuestra fe, estamos edificando nuestra morada celestial, estamos edificando nuestra morada espiritual, porque recordemos que cuando a Moisés se le ordenó la construcción del tabernáculo, se le dijo que lo hiciera todo conforme al tabernáculo que estaba en el cielo. De manera, hermanos, que ahora nosotros estamos siendo, nuestra morada está siendo transformada de la imagen que traemos de nuestros padres, de la, como decir, de la naturaleza carnal que hemos recibido de nuestro Padre, y estamos edificando una morada espiritual y eterna, no hecha por el hombre, sino porque hemos nacido espíritu de Elohim. Estamos experimentando no solo el nuevo nacimiento, sino el crecimiento de esta morada espiritual. Es importante entender esto porque la resurrección de Lázaro, como le decía, debemos siempre ver desde la perspectiva espiritual y en la profundidad de la revelación de nuestro Mesías. Y es que aunque esta imagen que nosotros tenemos, que es la que la persona ven, al resucitar por la palabra de Elohim, estamos saliendo, es decir, estamos saliendo de esta morada carnal, de este tabernáculo carnal, y está saliendo a la superficie, está saliendo de este, si pudiéramos decir así para tener el entendimiento, de este sepulcro carnal. Nos estamos levantando, estamos resucitando al Espíritu, de manera que llegará un momento que vamos a poder verdaderamente ver quiénes verdaderamente somos como hijos de Elohim, porque seremos como Él es.
Así que, hermano, estamos rompiendo el cascarón. El tabernáculo pues tenía unas telas que era lo que cubría, era lo que impedía ver el lugar santísimo, el interior del tabernáculo, a donde solamente la presencia de Elohim llegaba. Pues también nosotros estamos por medio de la palabra de Elohim, estamos saliendo de esta cueva, de esta piel que nos cubre y que la recibimos una vez que fuimos expulsados en Adán del Edén y que fuimos cubiertos como un tabernáculo, se nos puso como una piel para cubrir verdaderamente lo que verdaderamente somos. Y al nacer de nuevo, pues estamos rompiendo esta capa, esta cobertura, para que verdaderamente salga a la luz la gloria celestial, la imagen del celestial que verdaderamente siempre hemos tenido, y que esa gloria, esa imagen la perdimos por el pecado, por la separación que el pecado hizo de nosotros, y que por misericordia es la que permite que podamos vivir este materialismo que estamos viviendo, pero que por medio de la palabra de vida eterna, ahora es el Espíritu el que está viviendo, y no es esta precisamente la imagen que nosotros conocemos y que vemos delante de nuestros ojos. No es esta precisamente la imagen que en su momento saldrá a la luz, porque vamos a traer la imagen de aquel que nos creó, cuando nos creó, que nos hizo a su imagen y semejanza. Es un misterio, hermano, pero es la revelación de la vida eterna que hemos recibido y que está en nosotros, y que ahora la estamos despertando por medio de la palabra de vida, pero que el Mesías no solo nos despierta ese ser espiritual, sino que quiere que salgamos afuera, que ese ser se manifieste como se manifestó en él, porque él dijo que lo carnal no aprovechaba para nada, lo que significa que no era precisamente la imagen física lo que proyectaba que él era el Hijo de Elohim, sino eran la palabra y las obras que él hacía, que él decía que no eran de él, sino del Padre que estaba en él. Así que de la misma manera, nosotros, al experimentar este nuevo nacimiento y empezar a edificar esta morada, porque como él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero es que el Padre es espíritu, de manera que el Padre está formando la morada celestial, la morada eterna que hemos recibido de él por creer en su Hijo, para que nos demos cuenta que hemos sido hijos de él siempre, pero ahora él nos está sacando, si así pudiéramos comparar, de este sepulcro, de este cuerpo carnal y mortal, nos está sacando fuera para que verdaderamente se manifieste
la imagen del celestial que tenemos. Quiera Elohim darle entendimiento a todos los que reciben el testimonio del Espíritu. No es, como decir, una cara agradable, porque dice que en él no había parecer ni hermosura, no había nada atractivo en él, porque en sí él lo que estaba era manifestando la imagen del Padre, estaba revelando al Padre, de manera que nosotros y las personas en el mundo, si así pudiéramos decir, miran lo que están delante de sus ojos, se enamoran, disfrutan de la belleza física, pero eso no es exactamente ahora en el Evangelio. Es precisamente el ser interno el que toma el lugar. El ser interno es el que manifiesta la belleza de nuestro Creador, porque manifiesta la imagen y la semejanza de nuestro Creador y de nuestro Mesías, porque a la imagen de su Hijo hemos sido hechos, hemos sido nacidos nuevamente. Por eso, hermano, él le dice: a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Debemos salir fuera de nosotros, hermano. Debemos manifestar la gloria de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió de entre los que están en el mundo para manifestar la imagen, para manifestar la gloria, su gloria. Es importante esto. Fíjense que lo carnal pone su interés en lo material, en lo físico, en lo que pueden ver. Los judíos, para ellos lo importante era el templo, es decir, lo físico. El templo representaba la morada de Elohim, representaba la presencia de Elohim entre ellos, y ellos persisten en esto, como también las religiones persisten en la edificación de un templo terrenal, es decir, en relacionar la presencia de Dios con el templo, con una edificación, porque es allí a donde Él envía bendición y vida eterna. No, hermano, ese es un templo hecho de mano que, dicho sea de paso, cuando se erigía un altar al Elohim eterno, no podía usarse ningún tipo de herramienta para la construcción del tabernáculo, porque de lo contrario era profanado. De manera, hermano, que todas esas construcciones, por maravillosas, por bonitas que sean, son lugares profanados porque no cumplen el requisito, que no se puede usar ningún tipo de herramienta, y que ahora con el nuevo sacerdocio ya no tenemos acceso a un templo terrenal, porque de lo contrario no hubiera sido destruido el templo de Jerusalén y hubiera permanecido hasta hoy. El Mesías, la venida del Mesías era innecesaria, porque estaríamos siempre dependiendo de la presencia de Elohim en el templo de Jerusalén, porque fue el lugar que Él escogió. Pero habiendo venido el Mesías desde el cielo, desde la misma gloria de Elohim,
y siendo nuestro sumo sacerdote no conforme a las leyes terrenales, y habiendo entrado no en un templo terrenal, sino en el templo celestial, donde está la misma presencia de Elohim, ahora nosotros ya no dependemos ni de un templo terrenal, ni de un sacerdocio terrenal, sino del Eterno, del sacerdocio que no tiene ni principio de día, porque es un sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec. Es sacerdote para siempre, es nuestro sumo sacerdote para siempre, y no en un templo creado por el hombre, sino en el templo celestial, precisamente hecho en la misma gloria de Elohim. Dice que en la eternidad no habrá necesidad de templo ni de lumbreras, porque Elohim y su Hijo son nuestro templo, es donde habitamos, es la morada, es donde tenemos morada, y que Elohim y su Hijo serán las lumbreras, que no habrá necesidad de la luz del sol ni de la luna. Así que, hermano, estoy aquí para dar testimonio, pero con tristeza lo dije, fui una persona entusiasta en la iglesia, si así pudiéramos decir, donde conocí acerca de una salvación, porque era un hombre perdido. Lo conocí en un pequeño recinto, un templo que siempre existió a una cuadra de mi casa, de donde yo, de mis padres, de la casa de mis padres, donde nací, donde vivo. Y era un pequeño local de madera, de zinc, muy viejo. Y fui de las primeras 6 personas que llegaron a ese lugar, porque aunque siempre estuvo allí, y habían 2 hermanas, si así pudiéramos decir, que la conocí, que eran las que atendían aquel local, pero allí no había nunca nadie, no iba nadie, pero ellas lo atendían. Fueron fieles hasta que fallecieron. Y que luego, pues, este local era de la iglesia pentecostal aquí en Guantánamo, y allí fue uno de los primeros 6 que llegó a aquel lugar, y que por supuesto allí conocí lo que se conoce en una iglesia cristiana, y por supuesto que empezamos a trabajar para edificar, y hoy es una gran construcción, que alberga cientos de personas, es decir, con mejores condiciones. Y fui, si así lo quieren testificar, los miembros de allí, hoy no soy miembro de ahí, pues que saben que fui uno de los miembros más entusiastas en la construcción del templo, en la recaudación de fondos, es decir, en hacer talentos para recaudar fondos y poderlo donar para la construcción. Y lo que quiero decir, hermano, que hoy me toca decir estas cosas, pero para que ustedes vean que todo obra para bien, hermano, y que todo, a la postre, todo tiene una enseñanza. No digo que fue malo, porque todo obra para bien. Pero como dice
Debemos crecer. No debemos ser niños siempre, esperando que alguien nos dé la leche, esperando que alguien nos amamante. El creyente debe crecer como crece un niño, así también espiritualmente vamos creciendo. Y como dice, el pueblo de Elohim creció en la esclavitud de Egipto. No creció dentro de un templo. Creció en la esclavitud de Egipto. Creció bajo el faraón de Egipto, bajo el poder de los egipcios, bajo la teología de los egipcios, el poder de los magos, es decir, de los sacerdotes egipcios como Janes y Jambres, y que manifestaban cierto poder. Así que, hermano, Dios y Elohim permiten muchas cosas en nuestra vida que forman parte de nuestra formación y que todo sirve en los propósitos de Él para con nosotros. De manera que en el contexto de este capítulo 11 dice que una vez que Él resucita a Lázaro, muchos creyeron en Él. ¿Quiénes creyeron en Él? Los que estaban, los que habían sido escogidos para vida eterna. Él vino a lo suyo. Él vino al mundo, el mundo no lo conoció. Él vino a lo suyo, a su pueblo, al pueblo que Él formó. Pero dice que los suyos no lo recibieron. Pero todos los que Elohim ha escogido para vida eterna, eso lo reciben. Eso creen en el Mesías eso creen en el Evangelio eterno, como esta familia y como muchos de los judíos que estaban allí lo recibieron. Y dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Yehoshua había hecho, creyeron en él. Pero dice que algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que él había hecho, es decir, que había hecho una resurrección. Debo decir algo. Esta resurrección de Lázaro no aparece en ningún evangelio. Aparece mencionado un tal Lázaro en uno de los evangelios, un hombre pobre y un hombre rico y esas cosas. No aparece en ninguno de los evangelios. ¿Por qué? Porque este hecho, hermano, ha querido ser silenciado. El Satán, el serpiente, ha tratado de silenciar este hecho porque aquí está la palabra de vida eterna. Aquí está el corazón del evangelio, por supuesto. La resurrección del Mesías es como decir lo que nos saca de la tierra y nos eleva al cielo. Pero aquí está lo que el nacimiento, nacer como espíritu. Aquí está la resurrección verdadera que se efectúa en nuestras vidas. Y este hecho ha querido ser silenciado. No aparece en ningún otro lugar. Incluso lo tienen como un hecho ficticio. Y no solamente eso. Veo canales que dicen que esta resurrección no se efectuó, que no es verídico, sino porque si hubiera sido verídico era un hecho muy grande y que debía estar en todos los evangelios y por eso lo consideran un hecho ficticio. Mira, hermano, le voy a decir algo. Yo gasto mi dinero viendo videos en YouTube. Y desde que
empiezo a ver un video, ya yo discierno el espíritu que se está moviendo y cómo Satanás está trabajando para desvirtuar, para sacar de la fe, para llevar al error, para dar un convencimiento de cosas engañosas y sacar de la verdad al creyente, porque dice que aún a los escogidos Él los engañará. Pero mire, hermano, le digo la verdad, y se lo dije, creo que en la publicación anterior, de que el amor de Elohim en nosotros es verdad. Hay algo interno que es lo que nos sostiene, es lo que nos mantiene vivo, es lo que nos sustenta. No es el sustento diario del alimento, no. Es la presencia de Él en nuestra vida la que nos sustenta, la que hace que nos demos cuenta que algo superior a nosotros está en nosotros. Lo que quiero decir, hermano, que solo el uso de su libre albedrío y de su propia decisión, usted puede caer en el error. No digo que somos infalibles, no digo que no podemos ser engañados, pero sí tenemos todo lo necesario para darnos cuenta cuando estamos por el error. Y eso solamente ocurre cuando somos fieles, cuando permanecemos fieles al Evangelio, a la palabra del Hijo de Elohim, cuando somos fieles a la verdad. De lo contrario, somos arrastrados, vaya, ni imaginarlo bueno, como un torrente, como el diluvio de aguas podridas de la mortandad. Somos arrastrados por ese diluvio. Pero poderoso es aquel que nos llamó y aquel que está en nosotros para guardarnos del mal. Porque Él dijo, no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Así que, hermano, le digo de verdad, el Evangelio, este Evangelio, incluso es el que menos se menciona en estos días de diciembre, de Nuevo Año, según el calendario gregoriano. Son los evangelios de Mateo, de Lucas, los que tienen la prioridad por cuanto hablan de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo, según la tradición, lo que se conoce. Y este evangelio, lo que más se lee es Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es el nuevo nacimiento de Nicodemo, bautismo en agua, porque ya ni siquiera se menciona mucho el hablar en lengua, que refleja el haber recibido el bautismo del Espíritu. Ya ni siquiera eso se menciona. Ya nadie habla de eso. Ahora todo es poder y riquezas. Mire, hermano, lo que yo digo en mis publicaciones, el testimonio que he recibido, he ganado el desprecio de muchos. He ganado el título de ser un apóstata de la fe del cristianismo. Hay quien no soporta cuando hablo y doy testimonio acerca de esto, no lo soportan. Es algo que no pueden oír. Me doy cuenta como las personas menosprecian
el evangelio, cómo las personas menosprecian cuando tú le hablas del testimonio del Espíritu. Y digo la verdad, ya no le estoy echando las perlas a los puercos, porque si no valoran la palabra de vida eterna, ¿para qué gastarme? ¿Para qué darle el pan a los perros? Estoy hablando en términos espirituales para que entiendan. Y estoy yendo a donde el Espíritu me guía, a donde verdaderamente hay un hijo de Elohim, a donde verdaderamente las personas sin un conocimiento ni de pertenecer a nada reciben con amor, reciben con alegría el testimonio del Espíritu y permanecen y van creciendo. Eso lo estoy viendo en personas que lo único que puedo decir que son escogidos para vida eterna, porque son personas desde que tú le hablas, el Espíritu le ha dado testimonio con sanidades, con revelaciones, y usted ve el fruto, como el Mesías veía el fruto, en los que creían veía el fruto, pero en otros, por más que intentamos hablar, por más que intentamos explicar, lo que ganamos es el repudio, lo que ganamos es el rechazo. Y esto mismo acontece y acontecía en el Mesías, cuando muchos de los que mirando, viendo las señales y oyendo la palabra, realmente, como dice aquí, que muchos de los judíos que habían ido fueron a los fariseos y le dijeron lo que él había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, al Sanedrín, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Ve? ¿Y qué hicieron? Ya habían determinado con anterioridad matarlo porque quebrantaba el día de reposo, según ellos, y que en el hebreo la palabra que significa y que han traducido a reposo es ese. Y hemos dicho que él cumplió, cesó, significa que él murió. El espíritu no puede morir porque Elohim es eterno, pero el Hijo es el Cordero de Elohim que fue destinado para el sacrificio desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, de manera que en el cumplimiento de los tiempos, del tiempo, él tuvo que morir. Y ahí es donde se cumple el cese, cesó de toda la obra de creación. Y él no solo fue sepultado en un Shabbat, sino que estuvo muerto también durante el Shabbat semanal. Es decir, fue sepultado en el Shabbat establecido por las Escrituras en el primer día, es decir, después del sacrificio de la Pascua, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era un sábado, pues él fue sepultado y estuvo sepultado durante el séptimo día de la semana, y el primer día de la semana dio testimonio de la resurrección. Así que, hermano, es cesar, y que el Espíritu cesó de toda la obra de creación, pero para el Mesías es morir.
Así que, hermano, entonces ellos se reunieron al Sanedrín y decían que ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Por eso es que esta señal ellos la quieren obviar, ni la mencionan. Está solamente en este evangelio donde debe estar. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Oiga esto, hermano. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. ¿De quién está hablando? Del templo. ¿Por qué? Porque al creer en este Mesías ya no necesitamos templo. Y ellos, estos sacerdotes, estos sumos sacerdotes y estos fariseos vivían del templo, se beneficiaban del templo, comían del templo, criaban a sus hijos del templo. No solo del dinero, sino de todas las ofrendas en granos, en carnes, es decir, en los animales que se ofrecían y que los sacerdotes pues tenían parte de ello. Por eso es que ellos, hermano, preferían matarlo, porque decían que los romanos iban a destruir su lugar santo y su nación, porque la nación judía para ellos, ellos existen como nación judía por el templo de Jerusalén, que es lo que lo hace tener un estatus de hijos de Dios. Ellos se consideran hijos de Elohim por el templo de Jerusalén, por la relación que ellos consideran que tienen con Elohim por medio del templo de Jerusalén. Es por ello que ellos dicen: a este hombre tenemos que hacer algo, porque los romanos van a destruir nuestro lugar santo, el templo, y van a destruir nuestra nación. Es decir, dejaría de existir el judaísmo como entidad, es decir, como nación, en una relación con Elohim por medio del templo. Esa es la teología del judaísmo, y que el cristianismo hoy lo está imitando, porque existen como pueblo cristiano por su relación no solo con su doctrina, sino con el lugar donde se reúnen, que es lo que lo hace verse como institución, como pueblo, vamos a decir así, como pueblo dividido, porque están divididos en diferentes grupos. Por supuesto que el cristianismo está dividido, pero creo que la religión más dividida que existe en el mundo es el cristianismo. Pero ellos existen por la comunión que tienen con Dios en el templo y con los hermanos que se reúnen allí. Eso es parte de la teología del judaísmo. Y que por supuesto estos sacerdotes dependen del templo, dependen de lo que es, de todo lo que representa el templo. Por eso es que están locos, ansiosos por la construcción del templo, y no se dan cuenta que realmente Elohim lo está llamando por medio de su hijo a una relación de hijos, no de pueblo, sino de hijos, a una relación, a un nuevo nacimiento. Todos tienen que nacer espíritu, de manera que al nacer espíritu, ya en la tierra
no tenemos lugar de reunión, porque nuestro lugar de reunión está en el cielo, en el espíritu. Es una reunión en Elohim, que es el que nos reúne a todo lo que estamos dispersos. En nuestra mente, en nuestros corazones, estamos separados de Él, pero al recibir a su Hijo, volvemos a una relación con Él y entramos en nuestra verdadera morada eterna, en Elohim. Esa es nuestra morada, ese es nuestro verdadero templo. Y estos, entonces Caifás, fíjense, si dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos, como ciertamente ocurrió, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En el año 70 fue destruida Jerusalén, y junto con Jerusalén fue destruido el templo. Ahí se acabó el sacerdocio terrenal, se acabó la presencia de Elohim por medio de un templo terrenal, sino que ahora la presencia de Elohim está en el Hijo, y por medio de su Hijo es que tenemos acceso, es que tenemos comunión con el Padre, ya no como Dios, como Elohim, como juez, sino como Padre, porque Elohim también en una de sus variantes significa juez. Así que, hermano, por eso es que al no creer en el Hijo, los muertos van a juicio. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios como Padre, sino como juez, y mueren en sus pecados. Por eso, hermano, que al nacer de nuevo, ya no tenemos una relación de Dios como Elohim, sino como Padre. Es nuestro Padre. Ahora hemos nacido hijos espíritu. Somos hijos. Por ejemplo, si usted nace de hombre, usted es hijo de hombre. Si un pollo nace de un gallo y de una gallina, es un pollo. Pero ahora, habiendo nacido del espíritu, somos espíritu. Por lo tanto, somos hijos de aquel que es el eterno, de aquel que existe, que ha existido, del que dio origen a todo, de nuestro creador. Pero ya no lo vemos como creador, ya hemos pasado a hijos. Ese es el estatus, hermano. Y dice, entonces Caifás, uno de ellos, aquí está esta revelación de estos días, lo que voy a decir ahora. Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Fíjense, él era el sumo sacerdote aquel año. Era el hombre que recibía la revelación, aunque sea una vez al año, recibía la revelación de Elohim para el pueblo. Este sumo sacerdote, debo decir, déjeme leer primero. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yehoshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Fíjense, hermano, aquí está el corazón de todo. Dice, esta es la última profecía que se recibió en la tierra de un sumo sacerdote. Ningún sumo sacerdote que exista sobre la faz de la tierra va a recibir revelación alguna de Elohim. Esta fue la última, porque ya el sacerdocio
no es terrenal ni conforme a la ley de Moisés, no es nada de eso. Ahora es un sacerdocio eterno conforme al orden de Melquisedec. Miren, esta fue la última revelación que tuvo un sumo sacerdote, y miren cuál es, que Yehoshua, siendo el hijo de Elohim, debía de morir por la nación judía, para que no pereciera toda la nación, sino para que era mejor, como decía él, dice, si no había profetizado que él debía morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno. ¿En quién? En su hijo. Para congregar en uno. Hoy se están congregando aparentemente en uno, pero no es así, hermano. Están divididos en doctrinas, en maneras, en evangelios, en cosas. No se dan cuenta, hermano, que están divididos, aunque dicen que todos creen en Jesucristo. Realmente no es así. Se lo digo con honestidad. Fui cristiano pentecostal. Y aunque vivía visitando otras denominaciones, dando a entender que no era un cristiano pentecostal, sino que era un hijo de Dios, con comunión con todos los hijos de Él, eso no existe, hermano. Porque tenemos diferencias doctrinales, creemos diferente, y cuando conversamos, es decir, he estado en un lugar parado y han habido cristianos metodistas, esto, lo otro, hablando del pentecostal y diciendo diversas cosas. Entonces, hermano, cada cual cree tener la doctrina correcta y están divididos. Pero aquí dice, para congregar en uno. ¿En quién? En el Hijo. Congregar en uno a todos los hijos de Elohim que están dispersos. Es decir, esta es la Ejad. Esta es la Ejad, para que seamos uno, para que el mundo crea que verdaderamente Elohim envió a su Hijo al mundo, cuando todos creemos y nos congregamos en Él. ¿Dónde nos congregamos? En Elohim. No tenemos templo. Manifestamos su gloria cuando nos amamos, cuando nos recibimos, porque hemos recibido el mismo testimonio, el mismo amor. Hemos recibido, no hay diferencia, todos somos hijos de Elohim, no hay categoría, no hay cargos. Todos somos parte de un reino de sacerdotes. No hay cargos, no hay diferencia, no hay envidia, no hay celo. No hay nada, hermano. Porque todos somos igual y entramos todos al mismo lugar, a la misma presencia, a la misma gloria que Él recibió del Padre. Esa gloria Él nos dejó, de manera que somos uno. No hay celo, hermano. No hay cargo, no hay reverendo, no hay reverenda, no es que este entra y tiene acceso y yo no, y yo necesito de él para yo poder saber la voluntad de Dios para mi vida. No, hermano, eso no existe. Todos tenemos el mismo estatus, hijos de Dios, hijos de Elohim. Y en ese amor es que vivimos, para que el mundo pueda creer que verdaderamente Él envió a su Hijo al mundo y que lo hemos conocido. Pero realmente el testimonio que está dando la comunidad de creyentes en el mundo, ese no es el testimonio que da, porque están divididos. Si tú no perteneces a ellos, tú estás perdido. Si no eres testigo de Jehová, estás perdido. Si no eres pentecostal y no has recibido el bautismo del Espíritu, aunque te haya bautizado, está perdido. Y entonces otros dicen, no, pero es que esto lo que hacen es, tienen un desorden. Estos pentecostales bailan, cantan, hacen de todo, y es un desorden. Y así todos viven. Hermano, viví todo eso. Lo viví, por eso lo hablo. Pero aquí está la palabra de verdad, aquí está el evangelio.
este fue el último sacerdote que tuvo una revelación del cielo. Y miren cuál es. Que profetizó que Yehoshua debía de morir por la nación de Israel. Y no solo por la nación judía, para ellos, no. Sino para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Eso se está cumpliendo en mí y en todos los que reciben el testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos siendo congregados en uno solo, en nuestro pastor, en su Hijo. En Él es que somos congregados, en Él hemos conocido el amor, en Él nos amamos, porque el que ama a un padre, ama a los hijos de ese padre. Por lo tanto, todos los que nacen de Elohim son mis hermanos, son nuestros hermanos. No hay diferencia, no hay que uno recibió una doctrina y otro, no, es un solo evangelio. Es un solo Padre, es un solo Mesías, no hay ni dos ni tres Mesías, es un solo Mesías, es un solo testimonio, es un solo espíritu, es uno solo todo. Así que, hermano, la revelación es esta, que Caifás fue el último sumo sacerdote que recibió una revelación del cielo. Ahora, en el sacerdocio de Melquisedec, al cual pertenecemos, y que tenemos un sumo sacerdote, no en un templo terrenal, sino en el templo celestial, en la misma gloria de Elohim, ahora por medio de él, nosotros tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a la misma gloria de Elohim. El cielo se nos ha abierto. ¿Por qué no lo vemos todo? Porque es un proceso en el que vamos creciendo, y en la medida que podamos soportar y digerir las cosas del cielo, porque él dijo que muchas cosas tenía que decirle a los discípulos, pero que en esos momentos ellos no la podían sobrellevar, porque, como decir, ha sido un proceso de crecimiento. De manera que en la medida que vamos pudiendo sobrellevar cosas, porque el Señor preserva nuestra mente, preserva nuestra salud, Él es nuestro sustento de vida, de manera que Él conoce hasta dónde nos puede dar. Por eso el cielo está abierto, pero hay cosas que no podemos digerir, porque todavía no tenemos esa estatura. Pero mire, hermano, lo más importante es saber que este es el Hijo de Elohim, es saber que este es el Evangelio eterno. Miren esto, hermano, les repito, este es la última revelación que tuvo un sumo sacerdote. De manera, hermano, que cualquiera que sea la revelación que le dé, no importa quién sea. Si hay un hombre en la tierra que represente ese sacerdocio hoy, porque no existe el templo de Jerusalén, es el Papa en Roma. Sus edificaciones, su vestimenta, todo su parafernalia, que le da existencia a ese sacerdocio que ellos representan, y que es un sacerdocio terrenal y que ni siquiera representan, tienen muchas cosas del judaísmo, del templo de Jerusalén, pero ahí tienen una mezcla de cosas. Mira, hermano, nuestro sumo sacerdote no está en la tierra. Para todos aquellos que creen en toda esa doctrina, nuestro sumo sacerdote no está en la tierra. Nuestro sumo sacerdote y nuestro pastor no es como Moisés. Moisés no fue ni el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ni lo introdujo en la tierra. Se manifestó como una nube, se manifestó como fuego, pero era el que guiaba
era el que sustentaba, era el que le daba la revelación a Moisés, porque cuando él se reveló, él le dijo: yo he descendido del cielo para liberar a mi pueblo, a Israel, de sus desertores, es decir, de los egipcios, porque he visto su sufrimiento, he visto su esclavitud y he descendido para librarlo. Así que Moisés no fue el que lo liberó. Por lo tanto, hermano, nuestro sacerdocio no es terrenal. Ya la revelación profética no es desde esta perspectiva. El capítulo 19 dice que el testimonio del Espíritu es el espíritu de la profecía, de la revelación, de manera, hermano, que estar en este evangelio, haber creído en el Hijo de Elohim, es el espíritu de la profecía. No es el tema para hoy, pero sí es el tema de que este sacerdocio aquí terminó diciendo, porque este era el fin del sacerdocio de Moisés, es decir, del sacerdocio terrenal, conforme al templo de Jerusalén. El fin de ese sacerdocio era este: que el Mesías había venido al mundo y que iba a morir por la nación de Israel, y no solo por la nación de Israel, sino que iba a morir para reunir, para congregar en uno a todos los hijos de Elohim. La revelación final del sacerdocio de este sacerdocio aquí terminó con Caifás. Aquí terminó. Se acabó aquí el sacerdote. Ya está dada la palabra de vida eterna y nuestro sumo sacerdote está en el cielo. Así que, hermano, aquí terminamos. Hay aquí la mención de una Pascua en uno de los canales. En este testimonio, hermano, en este evangelio, hay dos Pascuas: la Pascua de la purificación y la Pascua de la muerte del Mesías, porque es un año. El testimonio del Mesías fue un año, es decir, el cordero de un año. Es el cordero de Elohim, no es el cordero de los hombres. Es el cordero de Elohim escogido en el cielo. No fue en la tierra, fue escogido en el cielo antes de la fundación del mundo. De manera que no es un cordero de los hombres, es el cordero de Elohim que vino a quitar el pecado del mundo. Así que, hermano, esos corderos que se paraban y que en Belén estaban los lugares, como decir, un pesebre no era lo que se conoce hoy como pesebre, que van los animales, no. El pesebre era un lugar donde se separaban los corderos que estaban destinados al sacrificio, es decir, a la Pascua. Corderos que eran sin defecto. Y en Belén estaban esos pesebres. Pero esos eran los corderos que escogían los hombres. Pero el cordero de Elohim, a quien él escogió, a quien él consagró y envió al mundo, fue escogido en el cielo y fue enviado al mundo. Aquí hay una Pascua, pero les repito, existen solamente dos Pascuas en este evangelio: la de la purificación del templo y la de la muerte del Mesías. Ahí corre el año del Cordero de Elohim.
pero esta ya está en el capítulo 11, no significa, es decir, que aquí estaba cerca la Pascua, pero no era que ya se iba a realizar, sino que estaba cerca y ya empezaban a moverse las personas a Jerusalén para irse purificando, para hacer todas las cosas previas a la fiesta de la Pascua. Así que, hermano, ya aquí él está cerrando en su testimonio público y luego comienza con el testimonio con los discípulos, la cena que tuvo con los discípulos y demás. Toda esa parte que viene ahora y que vamos a ver posteriormente. Aquí vamos a terminar este capítulo número 86 del testimonio del Espíritu. Que la gracia, la paz, el amor, la misericordia de Elohim estén con todos los que son suyos y reciban el amor del Padre, no el amor de Elohim como juez, sino como Padre. Hermano, tenemos que ir variando nuestro vocabulario, pero entre tanto que no lo conocemos, entre tanto que no hemos recibido a su Hijo, es Elohim, pero cuando hemos recibido al Hijo, es nuestro Padre, es nuestro Padre, porque hemos nacido de nuevo. Usted tiene que experimentar el nacer espíritu, porque nace de un espíritu. Por lo tanto, usted es espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es. Ya de carne hemos nacido. Ahora estamos naciendo espíritu, porque estamos naciendo del espíritu de nuestro Padre. Así que con bendiciones de arriba del cielo, de la presencia, de la gloria de Elohim, hacia todos sus hijos. Toda la gracia, toda la paz, todo lo que se desborda desde el cielo como la lluvia que trae abundancia a la tierra, sea sobre todos nosotros, hermanos, sobre nuestros hijos, nietos, nuestros hermanos, sus hijos, sus nietos, sobre nuestros familiares, nuestros padres. Para aquellos hay una palabra, y es que Elohim en el juicio tiene misericordia, porque como él dice que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim por encima de todas las cosas. Así que, hermano, sé que hay un juicio para los muertos, para aquellos que mueren en sus pecados, pero él en el juicio se acuerda también de la misericordia y de todas las cosas que, es decir, las personas han hecho en su vida. Pues se hace una balanza, porque juicio es una balanza donde se equipara lo bueno, lo malo, y se juzga conforme a verdad. Así que digo esto, hermano, para tener fe en que en el juicio también alcanzarán misericordia. Una vez más, que toda la abundancia de nuestro Padre sea derramada sobre todos sus hijos, donde quiera que estén, y estemos congregados en uno para que su gracia sea más abundante sobre todos nosotros. Amén.